Bienvenidos a una nueva edición de Panorama Internacional. Aquí con el profesor José Villanueva de la carrera de Relaciones Internacionales y quien les habla, Diego Castro. Profesor. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y un saludo a toda la audiencia de Panorama Internacional. La muerte del Papa Francisco, un personaje público el cual ha traído muchas alegrías al mundo y ha tenido como tal toda una carrera que poder analizar claramente, desde sus opiniones opiniones de alguna forma apoyando ciertos sectores que antes no fueron apoyados, de repente como comunidades y demás, también las duras críticas que ha recibido durante todo el tiempo que fue Papa. Y bueno, también está el tema de qué sucederá ahora después de la muerte de Francisco. Profesor, primero, usted acerca de cómo se ha llevado todo el transcurso en el que Francisco fue Papa, ¿con qué podemos comenzar? Bueno, habría que hacer una reflexión sobre sus 12 años de pontificado, ¿no? El Papa Francisco, ¿no? Originario de Buenos Aires, Argentina, el primer Papa latinoamericano de habla hispana, ¿no? Mayormente su pontificado va a ser recordado por las grandes reformas, quizás para un buen sector de la población católica muy tradicional, algo revolucionarias, ¿no? En algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, quizás lo que más se recuerda es el acercamiento con el Islam, ¿no? A diferencia de sus predecesores, Juan Pablo II, Benedicto XVI, el hecho de anunciar ciertas frases, ¿no? Que de alguna manera pudieron sonar un poco ambiguas referente a que todas las religiones son iguales, algo que tradicionalmente pues el catolicismo se ha jactado de ser la religión verdadera, única, ¿no? Causó cierta sorpresa. El tema, por ejemplo, de la comunión a las personas divorciadas o recientemente la bendición a las parejas homosexuales, ¿no? Que de alguna manera era una propuesta que la Iglesia Católica en Alemania, especialmente la Conferencia Episcopal de Obispos, había sugerido al Papa Francisco y se preparó, ¿no? Un manual en el cual se bendijera, ¿no? A las personas y que causa polémica, ¿no? Porque es de alguna manera acercarse más a la comunidad LGTB dentro de la catolicidad cuando siempre pues ha estado un poco vetado, ¿no? Podemos decir. Exacto, y tal vez podríamos deducir que esto se debe en gran medida, y mucho se ha criticado esto, que Francisco durante todo este periodo realmente fue acechado constantemente por fuertes críticas a cómo estaba llevando el tema de la religión en el mundo, cómo le estaba impartiendo. Entonces hemos notado muy fuertes decisiones en cuanto a tener que apoyar a la comunidad y a veces incluso retractarse de ciertas cosas que decía. Entonces era más que obvio que de alguna forma estas críticas lo estaban afectando, que esta presión, podemos decirlo así, que estaba, bueno, ahora el futuro Papa incluso que llegue va a encontrarse con esto, con una comunidad de repente, con una Europa que cada vez más está fuerte con la corriente liberal, por así decirlo, respecto a ya no son todos en Europa creyentes en la religión católica del todo, ya se ha perdido por así decirlo, esta costumbre, o llamándolo más claro, esta corriente conservadora se está perdiendo completamente en Europa, en Occidente, que tiene un punto muy fuerte de influencia en todas partes, por así decirlo. Entonces, Francisco fue víctima de esto, podríamos decirlo así. ¿Qué cree usted respecto a esto, profesor? Evidentemente, ¿no? La Iglesia hoy en día ha sufrido, digamos, cambios revolucionarios y esto en realidad no es desde este pontificado, ¿no? Hay que recordar que desde el Concilio Vaticano II hubieron muchas reformas en el ámbito de cómo la apertura de la religión católica con el resto del mundo, el tema de la liturgia, como también las posiciones y posturas en muchos temas, como por ejemplo el tema de las personas homosexuales, ¿no? Y lo que también hoy quizás muchos recuerdan es la acción de este Papa, ¿no? En, digamos, mejorar el protocolo para las denuncias, ¿no? De sacerdotes pedófilos, que en parte también es cierto, ¿no? Y que hay que recordar que no necesariamente su pontificado se inició una gran purga, ¿no? Desde el anterior pontificado Benedicto XVI, sigilosamente hizo, ¿no?
una purga de separación a aquellos sacerdotes que habían cometido delitos y que evidentemente ya con Francisco, ¿no?, se ha elaborado un protocolo más a fondo, digamos, más que se pueda intervenir y que hay para las personas que hayan sentido abusos o denuncias, ¿no?, por parte de religiosos o monjas, ¿no?, dentro de la iglesia, pero también va a ser recordado en el aspecto de la transparencia de los fondos del Vaticano, algo que también se ha aclarado, ¿no?, y le ha dado, digamos, esos aires, digamos, de que mucha gente, sobre todo, como tú me lo has mencionado, Diego, que no necesariamente es católica, tenga una atracción por regresar a la iglesia, pero que en realidad no es practicante, ¿no? Entonces es como llamar a aquellos que no siempre estuvieron separados de la iglesia por cuestiones de fe, por cuestiones de creencias o ideologías, que han vuelto, y quizás ahora la pelea está con los que eran creyentes y un poco están no conformes o discrepan mucho de las posturas que este Papa ha tenido, y que evidentemente se va a ver ahora con su próximo sucesor, ¿no? Exacto. Y creo realmente que podemos deducir de todo esto que un gran problema que tenemos a día de hoy son aquellas personas o esta comunidad gigante que está creciendo de personas con una idea liberal, pero tirando para el lado de poder menoscabar los principios de la iglesia. Y eso realmente es algo que va a corroer en un futuro. La iglesia ya no va a ser lo que en algún momento fue, tal vez en sus mejores años, por así decirlo, donde la iglesia era una institución completamente respetada. El Papa realmente era, de alguna forma, podemos decir también respetado al 100%, porque no nos encontraríamos con casos como todos los casos que padeció Francisco, que esté tranquilamente dando un mensaje, se esté acercando a las personas y por ahí venga de repente un español o un europeo de esos momentos y le diga: Francisco, ¿y tú qué opinas? Dirigiéndose de esa forma tan despectiva, ¿por qué tú permites que hayan, digamos, pedófilos en la iglesia? Entonces, la pregunta realmente es: ¿a qué estamos llegando con la iglesia católica? Realmente ahora, ya dirigiéndonos al tema después de Francisco, ¿quién debe ser el siguiente papa? O sea, ¿quién realmente debe ser el siguiente papa que confronte todos estos problemas, que regrese a la iglesia a lo que siempre fue y lo que debería ser ahora? Una institución con respeto y que respete también sus principios, que no intente de alguna forma moldearse a una sociedad que ya tiene unas ideas diferentes que no tienen nada que ver con el catolicismo. Sí. Profesor, analizando, ¿quiénes para usted son los principales, por así decirlo, candidatos para aquellos que todavía no están muy informados, tal vez? Claro, bueno, tenemos aproximadamente cerca de 132 cardenales, ¿no?, que son los que van a participar en el cónclave, entre los cuales, digamos, los más vistosos para la prensa, porque ni siquiera podemos decir son los más esboceados, ¿no? La prensa es la que de alguna manera los ve como los posibles sucesores. Tenemos el cardenal secretario de Estado, Pietro Paroli, ¿no?, hábil diplomático, que en cierta manera pues sigue la misma línea de Francisco. Tenemos al cardenal italiano Matteo Zuppi, actual presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Bolonia, que también es una línea muy cercana a la del Papa Francisco, como también de aquellos cardenales que son opuestos y críticos al pontificado de Francisco, como es el cardenal de Guinea Roberto Sara, ¿no?, o el cardenal estadounidense Jerome Burke, que es ya de una línea incluso hasta más tradicional que el mismo Sara, ¿no? La prensa los menciona, los ve, ¿no? Hay también algunos españoles, como el cardenal Verges, como también el cardenal Fernández Artimis, ¿no?, y muchos otros. Entonces, yo creo que el perfil que el colegio cardenalicio debería discutir, ¿no?, en los días pre a que se celebre el cónclave, debería ser un papa que de alguna manera fomente el equilibrio, tanto en los sectores más progresistas, conservadores, pero que tampoco comprometa, en cierta manera, devaluar, ¿no?, o poner en duda la doctrina que para el sector del catolicismo pues es desde que Cristo la fundó, ¿no?, 2000 años. O sea, imposible que hoy en día venga un nuevo papa y cambie, ¿no?, digamos, de porrazo toda la tradición, la doctrina social de la iglesia, ¿no?, porque evidentemente estaría llamando un cisma. Yo creo que es lo último que los cardenales esperarían, ¿no?, que cometa un próximo papa, ¿no? Entonces, yo creo que ver a un candidato, un cardenal que sea ideal, que sea, si bien es cierto, dialogable, que escuche, digamos, las propuestas, pero que tampoco comprometa y que tenga un diálogo ambiguo, como que algunas veces también Francisco lo tenía, será, digamos, el que mantenga, digamos, la continuidad dentro del sector del catolicismo. Exacto. Bastante buena la información que nos da, profesor. Pues bien, vamos a concluir ya toda esta información en que es necesario poner un papa que pueda llegar a dar un orden a la iglesia, que pueda también diferenciar de alguna forma y poder juntar las ideas,
entre lo que siempre fue la iglesia, lo que necesita hacer, con el nuevo mundo al que se está enfrentando. Cómo llegar cada vez más a las personas, que es el principal objetivo de la iglesia, y también poder de alguna forma retornar la idea del catolicismo a Europa, que mucho se ha perdido, y en el tema de África, que mucho ha estado avanzando, y tal vez podría ser posible que tanto se está hablando, pero tal vez el futuro papa también pueda ser el Papa Sara, podría ser, no lo sabemos tal vez, pero es una gran posibilidad por la creciente que ha tenido, la gran creciente de creyentes que tiene África. Pero bien, igual el futuro sigue siendo incierto. Esperamos que esta información que les hayamos dado les haya servido para que ustedes puedan estar un poco más informados acerca de este contexto en el cual se necesita un papa que ponga orden y necesitamos ver una nueva cara de la iglesia. Ahora estamos con la sección de Conociendo al Mundo. Vamos a ver ahora Kenia. Kenia, de repente, que no muchas personas sacan realmente acerca de mucha información tal vez de esto, pero es un país ubicado en África, que probablemente ya todos lo saben, pero algo que sí es que justo en la parte del Rift de Kenia fue donde se ubicaron los restos más antiguos de repente de la humanidad. Es un dato curioso. También podría mencionarles acerca de Kenia que respecto al tema del catolicismo prevalece, tienen un 90% de católicos en su población, también un 10% del Islam que claro siempre está presente en África. Sin embargo, lo curioso es que parte de la religión católica en Kenia se mezcla con creencias africanas. Eso es curioso porque comparándolo tal vez con el resto del mundo, las poblaciones simplemente son católicas y lo que de repente sea las reglas que todos conocen occidentales tal vez, pero en este caso los africanos tienden mucho a mezclar su cultura con las que ya tienen. Otra cosa también sobre Kenia, hablando de la moneda, manejan el chelín keniano. También podemos mencionar que Kenia hasta 1960 aproximadamente fue colonia británica. Entonces fue todo un proceso para poder ser independizados, para poderse independizar del Reino Unido, al igual que muchos estados ahora ahí que fueron colonias británicas, colonias francesas y demás. Y finalmente puedo mencionarles acerca de Kenia, que basa mucho su producción en el tema de, su economía la basa en la exportación de plantas, tés y demás. Es muy curioso porque otras localidades cerca pues la basan tal vez en madera, que es muy famoso en África, pero en este caso la basan la economía mucho en el tema de las plantas y el té. Entonces eso es Kenia, lo más importante que tienen que saber. Y lo último, el idioma es el Swahili en inglés. Pero eso ya es todo, lo que necesitan saber para poder hablar un poco más de Kenia en el futuro. Y eso ha sido todo con nosotros, una edición más de Panorama Internacional.